Buenas tardes. Hoy les voy a presentar el material didáctico que desarrollamos con nuestros estudiantes del ENSID y como una propuesta didáctica para el estudio de origen de la vida y sobre todo enfocarnos en química prebiótica y el desarrollo de complejidad molecular. El estudio del origen de la vida es un tema fascinante y actualmente es un área de investigación multidisciplinaria en donde numerosas ciencias están continuamente interaccionando para poder atacar diversas preguntas que están relacionadas al mismo tema. Entonces, una de ellas se llama química prebiótica y básicamente estudia la síntesis, estabilidad, reactividad, polimerización y destino de moléculas orgánicas bajo ambientes que están o que pudieron estar, mejor dicho, en la Tierra primitiva. Naturalmente, hacer estas simulaciones experimentales o teóricas no es nada sencillo y por ende se necesita la contribución de la química, de la física, de la geología, entre otras, la biología, entre muchas otras áreas. Entonces, una de las variables para realizar estos experimentos es que tenemos que desarrollar una metodología sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo podemos meter reactivos o cosas aún atrás y ver qué pasa, ¿no? Uno tiene que considerar una amplia cantidad de parámetros físico-químicos que podrían estar presentes en diversos ambientes primitivos y que podrían contribuir a la complejidad molecular. Cuando nosotros hablamos de complejidad molecular, el objetivo es entender cómo pasas de bloques de construcción relativamente sencillos a moléculas más complejas como son precursores de aminoácidos, membranas o de rutas metabólicas, ¿no? Entonces, partiendo de eso, en esta propuesta didáctica nosotros buscamos ejemplificar de manera muy práctica cuáles son esos pasos que pudieron preceder al origen de la vida y contribuir al desarrollo de complejidad molecular. Y todo esto enfocado en el área de estudio química prebiótica, como antes señalé. Entonces, uno de los grandes parámetros o uno de los primeros pasos que se tiene que considerar en química prebiótica es la síntesis de moléculas orgánicas. Por ejemplo, aquí en estas tres figuras geométricas podemos resaltar que hay distintos colores y formas. Estos simbolizan que cada una puede tener una reactividad o grupos funcionales distintos. La síntesis es el primer paso para desarrollar complejidad molecular. Entonces, a lo largo de la historia ha habido numerosas propuestas de síntesis que ocupan diversas condiciones experimentales, pero todas ellas coinciden en tres principios básicos, que es una fuente de moléculas orgánicas, que como aquí ejemplificamos son estas tres figuras geométricas. Sin embargo, como vemos en un ambiente natural, pues también encontramos agua, ¿no? Que es un medio de reacción. Y de nueva cuenta también encontramos, como se puede ver aquí, luz. Entonces puede haber numerosas fuentes de energía que vienen del sol, de radiación gamma, de la descomposición de isótopos radioactivos o del calor de un volcán. Una vez que ya sintetizamos nuestras moléculas orgánicas, el siguiente paso es que en un ambiente natural esas moléculas van a estar muy diluidas. Si imaginamos el océano primitivo, pues no es que estuviera lleno o muy concentrado de moléculas orgánicas. Por ende se necesita variables o algún agente concentrador que favorezca la acumulación de las mismas. Normalmente se ha propuesto a lo largo de la historia que son los minerales, ¿no? Aquí me gustaría puntualizar que existen alrededor de 4.000 especies diferentes de minerales y todas ellas tienen sus diversas particularidades. Buscando ejemplificar eso, nosotros decidimos crear estos moldes, que como pueden ver aquí, pues son como cajitas y simbolizan la estructura mineral, pero tienen la particularidad de que dentro de ella hay como unos hoyos, ¿no? Y cada hoyo tiene una figura específica. ¿Qué quiere decir esto? Que cada mineral tiene una estructura diferente y ello va a favorecer que pueda interaccionar o no con algunas moléculas orgánicas. Por ejemplo, si tenemos una molécula orgánica que coincide con la estructura del mineral, pues en principio vamos a poder concentrarla, ¿no? Y no solo eso, sino que vamos a poder concentrarla de manera selectiva. Por ejemplo, como se puede ver en este mineral,
este tendría a favorecer la conservación de moléculas de esta forma. Sin embargo, en la naturaleza hay una gran variedad de los mismos y puede haber otros que concentren moléculas con esta geometría y por ende tengamos la capacidad de concentrar en un mismo mineral más de una molécula. Y de igual manera puede existir que un mismo mineral tenga la versatilidad para favorecer la concentración de tres moléculas distintas, ¿no? Esto es importante porque nos habla de dos procesos que voy a puntualizar. Número uno, la concentración, que básicamente nos va a permitir acumular material orgánico en alguna superficie y por ende que favorezca la interacción entre esas moléculas orgánicas para favorecer el desarrollo de complejidad molecular, pero también es un mecanismo selectivo, ¿no? Como podemos diferenciar aquí, va a haber minerales que van a favorecer la concentración solo de una molécula orgánica o mixtas. El siguiente paso en el desarrollo de complejidad molecular es que una vez que las moléculas se encuentran concentradas en una superficie mineral, esto va a permitir que puedan interaccionar, ¿no? No solo porque ya hay muchas, sino porque están más cercanas. Y si uno encuentra las condiciones de reacción favorables para que puedan enlazarse, nos van a formar lo que se llaman polímeros, que básicamente son como pequeñas cadenas que están compuestas por bloques de construcción, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, este sería un polímero de 3 unidades, lo que se llamaría trímero. Y como podemos ver, los bloques de construcción son moléculas que tienen esta forma. Pero cabe resaltar que en la naturaleza, pues no todo es homogéneo, ¿no? Sino podemos encontrar polímeros mixtos. Y aquí, como podemos enfatizar, aquí tenemos dos moléculas cuadradas y una circular, o podemos encontrar esta variedad. También algo muy importante en este tipo de experimentos es que para formar un polímero en un ambiente acuoso no está termodinámicamente favorecido. Sin embargo, las superficies minerales pueden favorecer fenómenos de polimerización por una cosa que se llama catálisis, que básicamente esto quiere decir que acelera la reacción en unas condiciones específicas. Entonces, los minerales ya vimos que pueden actuar como agentes concentradores, incluso participar en síntesis, agentes seleccionadores, agentes catalíticos que favorecen reacciones de polimerización, ¿no? Entonces, una vez teniendo todo esto en mente, el siguiente paso en el desarrollo de complejidad molecular es desarrollar polímeros como estos, pero muy grandes, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de este polímero que podemos ver que evidentemente es más grande, pero que dentro de la complejidad molecular, cuando alcanzamos polímeros de este tamaño, estos se pueden plegar. Y al plegarse pueden tener propiedades emergentes. ¿Qué quiere decir una propiedad emergente? Que, por ejemplo, si este polímero se plegara debido a la interacción de las moléculas que lo conforman, puede desarrollar una estructura tridimensional, algo así. Y esto permitiría que, por ejemplo, moléculas más complejas que aquí ponemos como este corazón, que en términos prácticos podría ser más complejo que un triángulo, puedan interaccionar de esta manera, ¿no? Entonces, tal vez esta molécula diluida en el océano jamás va a poder concentrarse, pero debido a las interacciones que pueda tener con un polímero, va a poder concentrarse no sé, en su interior y así favorecer que estas dos moléculas de corazones se peguen, ¿no? Naturalmente, la diversidad de polímeros que pudieron existir en la Tierra primitiva es muy amplia y por ende las actividades que estos pudieran tener, ¿no? En cuestión de propiedades emergentes. Eso quiere decir que un polímero muy grande podría plegarse de una manera que podría favorecer algún fenómeno como que se junten dos moléculas, incluso que una molécula se rompa pero en un mecanismo preferencial, o que puedas pegar dos moléculas en un mecanismo preferencial, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos como complejidad molecular. Y como pueden ver, todavía estamos muy lejos del origen de la vida, ¿no? Esto es como la antesala de lo que podrían pensar que se forman los primeros
organismos vivos, que todavía no hay una definición clara de eso, pero en cuestiones de química prebiótica y en general en ciencia básica tenemos claro que este tipo de pasos fueron interdependientes y tuvieron una implicación directa en el desarrollo de estructuras más complejas. Cuando hablamos de estructuras más complejas, podrían ser las precursores de membranas, precursores de rutas metabólicas o precursores de ácidos nucleicos, que sabemos que todas las células tienen estos tres componentes, ¿no? Entonces, el objetivo de esta propuesta didáctica, y que aquí hicimos un esfuerzo para tratarlas de explicárselo, es que puntualizar en dónde estamos en el contexto de cuando se dice estudio del origen de la vida, y tratar de ejemplificar los procesos que llevamos o los experimentos que llevamos a cabo en el laboratorio de una manera más práctica y directa, y que cada uno de estos pasos independientes se puede abordar de manera muy específica en alguna propuesta práctica en el laboratorio, ¿no? Entonces, les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo de ver este video y que lean el paper, y como siempre se pueden mejorar. Y así que si en algún momento quieren mandarnos algún comentario o alguna retroalimentación, es más que bien recibida. Y muchas gracias a la revista de Ciencia en Ciencias de la Tierra por permitirnos compartir este material. Saludos.